miércoles 19 de marzo, en el distrito de Lurín, Juan José Santibáñez tuvo una de sus últimas presentaciones como ministro de Estado en un operativo policial y tal vez la más accidentada desde que asumió la jefatura del Ministerio del Interior. Decenas de vecinos abuchearon su presencia y él no tuvo mejor idea que responderles lanzándoles un beso antes de subirse a su vehículo oficial. Un gesto, por lo demás, provocador, que no hizo más que enardecer a los que rechazaban que estuviera ahí. Una escena que, de alguna forma, sintetiza el perfil confrontacional del hoy exministro y que sirvió de antesala para lo que iba a pasar 2 días después en el Congreso. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Juan José Santibáñez Antúnez, han sido aprobadas. 66 votos eran suficientes para que el viernes 21 los congresistas le pusieran fin a los 309 días de gestión de Santibáñez al frente del Ministerio del Interior. Han votado a favor 73 señores congresistas, más Soto Palacios, Paredes Fonseca, Infantes, Quispe Mamani y Vergara. 11 en contra, 18 abstenciones. Sin embargo, esa tarde, minutos antes de la 1 y luego de 2 horas de debate, 78 congresistas de 112 que estuvieron presentes marcaron a favor de la censura del más irascible, polémico y a la vez protegido ministro de Dina Boluarte. Por eso espero que el Congreso reflexione, evalúe sobre los pedidos de censura contra nuestro ministro del Interior. Ministro del Interior, Santibáñez, quien ha puesto su alma, su corazón en esta lucha contra la delincuencia, el crimen organizado. De nada le valió a la mandataria esta exhortación al Congreso un día antes de la votación. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver caer no solo a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno. La suerte de Santibáñez ya estaba echada desde hace varios días. Ni las reuniones que el ministro y sus asesores sostuvieron con algunos parlamentarios, que les contaremos más adelante, iban a cambiar el desenlace. Ahí a la izquierda, ahí está la sala de la UNDE, ahí está encerrado el ministro con asesores y distintos congresistas. Pero ¿qué hace el ministro aquí cuando tiene que estar en su despacho trabajando? El viernes solo iba a ser la confirmación de una decisión que ya había sido tomada. Me duele ser autoridad en el peor momento de la historia de la criminalidad en el Perú. Criminalidad que, señores parlamentarios, hoy vamos a ser cómplices si no votamos a favor de esta censura. Que hoy no le podemos dar la espalda al sentimiento a la gente. Y eso significa, colegas, la censura del ministro del Interior. Es importante, sí, quitar a un ministro que no ha dado la talla. Y el señor Santibáñez es a estas alturas políticamente insostenible, presidente. Uno lo ve y es prácticamente un zombi político. El señor ministro se tiene que ir y esta bancada votará a favor. Tampoco tuvo efecto ese inusual beneficio que le dio la mayoría del Congreso a Santibáñez de presentarse el jueves 20 para hacer una suerte de último alegato de defensa. También podemos evidenciar la campaña de desprestigio que se ha desplegado, con una narrativa de inseguridad extrema a través de ataques constantes. Quiero ser claro, nos están saboteando. Santibáñez también aprovechó para nuevamente apostar por lo que fue un sello de su gestión, responsabilizar a la Fiscalía de la ola de criminalidad que se vive en el país. Solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales con demostrada participación en 167 bandas criminales han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior. Pero la semana ya venía complicada para Santibáñez. Definitivamente para mí, lo reitero una vez más, esto es un show de la Fiscalía.
A ver, permiso. Estamos en una diligencia y estamos aún en la diligencia. Vamos a continuar. Permítame, por favor. No puedo declarar. Permiso. Horas antes de que fuera bucheado en Lurín, el censurado ministro comenzaba su día con un nuevo allanamiento en su domicilio en La Molina por parte de la Fiscalía. Esta vez por una nueva investigación penal por presunto tráfico de influencias. Ha pretendido burlarse de las autoridades que lo investigan y ha faltado el respeto a un órgano constitucional, sosteniendo que se hace show. Y hay pues una actitud obstruccionista de la investigación a que está sometido. Y eso no es dable en una autoridad, menos en un alto funcionario. Tal vez lo más particular en la diligencia fue que no se encontró el celular de Santibáñez. Nosotros nos allanamos totalmente al proceso. Hasta incluso el día 19 de marzo, que ha sido fecha del allanamiento, a pesar de que esta resolución para la defensa habría precluido de los 15 días dada por el juez supremo, nosotros hemos permitido que se haga el allanamiento. Sin embargo, el principal golpe contra el ministro no vino del Ministerio Público, sino de las bancadas que usualmente lo respaldaban en el Congreso. Pero a raíz de la muerte del cantante de Armonía 10, Paul Flores, entendieron que ya no había razones para seguir apostando por el controversial responsable del sector interior. Nos referimos a la bancada de Avanza País, Renovación Popular y en especial Fuerza Popular, quienes publicaron sendos comunicados solicitando la salida de Santibáñez una vez que se conociera la fatídica noticia del músico piurano. Y el viernes reconfirmaron su posición. De manera que si Santibáñez tenía alguna esperanza de mantenerse en el cargo, debía de apelar a conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, principalmente de Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Bloque Magisterial. Un intento que tanto él como sus asesores lo hicieron en la última semana. Unos manotazos para salvar una censura inminente. Y eso es lo que les vamos a contar en Punto Final. Y yo estoy seguro que con evidencia, con documentos, con cifras, él podrá demostrar que el trabajo que se está haciendo es un trabajo que está dando buenos resultados. Nosotros respaldamos a todo el gabinete, ¿no? A todos los ministros. Estamos trabajando denodadamente. Vamos a pelear la censura, Convenciendo al Congreso. Esta es la lista de los parlamentarios que votaron en contra de la censura de Santibáñez. Como ven, predominan los votos de APP, Somos Perú y Honor y Democracia. Ahora veamos las abstenciones, que en una decisión reñida termina siendo crucial, pese a que no se marcó el botón verde o rojo. Nuevamente, las votaciones de APP son las que destacan. En particular, el voto de Lady Camones, quien publicó este tuit a favor de la salida de Santibáñez e incluso firmó la moción de censura, pero a la hora de la votación marcó una abstención. En segundo orden de las abstenciones están los de Perú Libre y del Bloque Magisterial. ¿Qué tienen en común estas bancadas? Este es el registro de visitas que realizó al Congreso Eric Caso Giraldo, jefe del gabinete de asesores de Juan José Santibáñez, en la semana clave de la moción de censura. El 17 de marzo visitó la oficina de Alejandro Soto, expresidente del Congreso y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. La reunión duró casi una hora y se realizó en las oficinas de APP en el Palacio Legislativo. En el caso de Somos Perú, el 14 de marzo se reunió con el ministro Santibáñez en el Ministerio del Interior el congresista José Gerí, uno de los más representativos de Somos Perú, junto con sus asesores y un grupo de empresarios. Gerí, recordemos, fue uno de los que se abstuvo de votar el día de la censura. Buscamos a Soto y Gerí para preguntarles por el motivo de esas reuniones, pero el único que respondió fue el expresidente del Congreso. A mí nadie me ordena o sugiere respecto del sentido de mi voto. Con relación a la visita del señor Caso, obedece a que vengo exigiendo la instalación de la comisaría de Ibochote en la región Cusco, en un local propio y no en un salón comunal, exigencia que tiene una antigüedad al 2021.
Si buscamos en los votos del bloque magisterial, también encontramos visitas de los congresistas Paul Gutiérrez Ticona y Alex Paredes, quienes abstuvieron de votar en la censura de Santibáñez. Gutiérrez Ticona se reunió con Santibáñez el 14 de marzo y Paredes González, junto con sus asesores, acudieron al Ministerio del Interior el 7 de este mes. Otro congresista que también visitó el Ministerio del Interior y que ese día de la votación de la censura brilló por su ausencia fue Jorge Luis Flores Ancachi, de la bancada de Podemos Perú. De acuerdo con el registro de visitas, se reunió con Eric Caso el 18 de marzo, cuando ya la suerte del ministro parecía echada. Consultamos al jefe del gabinete de asesores Santibáñez por la visita que registra, pero no atendió nuestros mensajes. Pero esta fotografía es tal vez la mayor representación del intento que tuvo Santibáñez por salvar su cargo de la censura. Y ahí tú ves que hay una mampara, ahí a la izquierda, ahí está la sala de la UNDE, ahí está encerrado el ministro con asesores y distintos congresistas. Pero ¿qué hace el ministro aquí cuando tiene que estar en su despacho trabajando? De acuerdo con fuente de Punto Final, algunos de los congresistas que estuvieron presentes en esa reunión fueron Alfredo Azurín y Alejandro Soto de Somos Perú, aunque este último niega haber estado presente. También estuvo Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, Luis Aragón de APP y Edwin Martínez de los No Agrupados. Pero no fue suficiente, como ya sabemos. Y en cuanto al gobierno, los coordinadores parlamentarios de la PCM, hablamos de Zósimo Huarcaya y Riven Yangalí, acudieron esta semana al Congreso, pero con otra prioridad: impedir que se apruebe la moción de interpelación del ministro de Trabajo Daniel Maurate y del primer ministro Gustavo Adriancén. Santibáñez recibió la noticia de su censura en Palacio de Gobierno junto a Dina Boluarte. Es una decisión que toma el Congreso de la República y nosotros la respetamos y finalmente nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Yo quiero agradecer de corazón a nuestro ministro Santibáñez y seguramente pondremos ante ese ministerio otro ciudadano valiente como él para que enfrente no solo al crimen organizado, a la delincuencia común y trabajar con nuestra Policía Nacional, sino también para que ordene, como debe de ser, un ministerio que estaba capturado por las fuerzas oscuras. Uno de los últimos actos de Santibáñez como ministro fue el de firmar esta resolución ministerial de felicitación para el personal de su escolta de seguridad, encabezada por el comandante Manuel Vázquez Hidrogo, quien fue cliente de su estudio de abogados. Esta felicitación ministerial le servirá a los agentes para un eventual proceso de ascenso. Se barajan varios nombres para reemplazar al saliente ministro. Uno de ellos es el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, quien precisamente el sábado 22 estuvo presente en el denominado cuarto de guerra de Dina Boluarte y fue quien tomó la palabra a pedido de la mandataria. Frente a él estaba el aún ministro del Interior, Juan José Santibáñez, esta vez en silencio, escuchando, pasando a un segundo plano, ya no elocuente y confrontacional como nos tenía acostumbrado. Tiene hasta el lunes 24 para presentar su renuncia al cargo. Luego de ello, veremos si el gobierno decide distanciarse de él o todo lo contrario, mantenerlo en algún puesto estratégico detrás de los reflectores.